Bueno, buenos días. El tema de hoy es apasionante porque toca uno de esos arquitectos realmente eh, que ilustran, que muestran esta complejidad eh, que va del proyecto a la arquitectura. Y, y a mí me ha resultado siempre fascinante justamente ver cómo mira este proceso, este arquitecto tan destacado, lamentablemente muerto muy joven, a los 45 años, en el año 2000, en medio de una producción eh, deslumbrante, ¿no? Así que vamos a compartir este paseo por la mirada de Enric Miralles, y vamos a hacer eje eh, en una obra, pero en realidad vamos a hacer eje en una serie de referencias y procesos históricos y miradas que nos sirven para entender un poco esta diferencia entre proyecto y arquitectura, ¿no? Que es una saga que me interesa en particular, es decir, tratar como decía al principio, ilustrar esta complejidad que tiene el plegar y escalar a la arquitectura en un objeto que llamamos, o un metaobjeto que llamamos proyecto, y que tiene que generar, tiene que ser una carga de ADN que genere la arquitectura. Si la arquitectura es compleja, el proyecto cuanto más. Me parece que en este caso, la obra de Miralles está llevada como a un grado al paroxismo, digamos, una cosa realmente increíble. Eh, y también eh, está plegada eh, unas referencias a una forma resistente que Miralles también emplea mucho en su obra, y como nos gusta pensar siempre, eh, la arquitectura transporta significados y es un proceso histórico que tenemos que, evidentemente, considerar, y entonces nos va a servir para hacer pie en esta exploración de una forma resistente eh, que atraviesa la historia de la arquitectura, ¿no? Y, y en este caso es una obra de un, por decir, segundo periodo de Enric, cuando está en pareja con Benedetta Tagliabue. Antes había producido, por ejemplo, Cementerio de la Igualada con Carmen Pinos, y es coautora. Es más, este edificio lo termina Benedetta porque Enric fallece en el proceso, ¿cierto? Eh, Hay una primera foto que me gustaría mostrar sobre Miralles, y esta lo he obtenido de la Fundación Enrique Miralles, que tiene disponible mucho material muy interesante y les recomiendo que lo miren. Esto es Enrique Miralles mirando unas columnas en el Parque Güell. Y me ha parecido realmente muy decidora, muy ilustradora de los intereses tan particulares, la forma de mirar, la forma de representar, la forma de dibujar que tenía este gran arquitecto, ¿no? Vamos a ver un edificio que es este mercado que se ubica en la Ciudad Vieja, en Barcelona, y que deliberadamente no lo mostramos hasta hoy, porque ustedes están haciendo un mercado como, digamos, proyecto del año, y nos pareció bueno mostrarlo cuando ustedes ya tienen cristalizadas las decisiones más importantes de su proyecto, porque si no, esto por ahí te puede arrastrar a hacer copias miméticas o copias más livianas. Sin embargo, nos va a servir ahora que ya tenés tu proyecto avanzado, nos va a servir claramente para pulsar la complejidad que puede llegar a tener este tema, ¿no? Es un edificio muy hermoso. Con mucha energía, con mucho color, con mucha geometría. eh, y, y yo voy a basar mi clase primero en material que viene de la propia fuente. Este es el subsuelo del estudio de Enric. Ahí hay un archivo, y mucho del material que vamos a ver hoy sale de ahí. Por ejemplo, estas maquetas. Acá está
la carpeta o el sector del, del edificio de Santa Catalina, donde podés acceder a un montón de información original, desde croquis hasta fotografías y textos, comunicaciones. Vamos a ver muchos de estos elementos. Bueno, el edificio en cuestión está ubicado en el barrio donde vivía Enrique Miralles y está ocupado por un mercado, que es este que ven acá, típica arquitectura, digamos, con una estructura metálica y de madera, y esta ocupa toda la plaza con una gran densidad de ocupación y una especie de loya o arcada en las 4 fachadas. Fue un proceso sumamente complejo, no lo voy a describir ahora en detalle, simplemente algunas de las ideas principales que tenía para, digamos, como oportunidad este sitio. La primera es la idea de que este nuevo mercado podía integrarse al sistema de movimientos de los grandes espacios públicos, los grandes edificios que jalonan Barcelona. Entonces la idea era transformar esto, que la verdad no parece muy atractivo, como espacio público, porque está totalmente ocupado, y transformarlo justamente en esto, esta conectividad desde abajo hacia la avenida Cambó, que le llama, a través de un espacio público, de una plaza, que está definida por el mercado alrededor. Está clarísimo este croquis. Bueno, en el proceso, hay un proceso de demolición, digamos, de parte del edificio previo. Se dejan la fachada perimetral, y se van a reconstruir parte de las estructuras de madera de los 2 costados, ya lo vamos a ver en detalle. Pero acá vemos, en este croquis, este es el de abajo, el que mostré recién, y este de arriba, en donde está la idea de que se conecta este barrio a través del mercado, y está la voluntad de integrarse y salir a esta calle. Esto es algo que vamos a ver. Estas son fotos de Enrique con su propia modo, fotogramas, fotocomposiciones tan características de su manera de mirar. Bueno, cuando empieza la excavación, evidentemente se encuentran con miles de años, miles literalmente, de años de historia superpuesta, desde 1000 años atrás hasta construcciones más recientes, un área con tumbas, encuentran más de 1000 cuerpos enterrados. Evidentemente esto retrata todo el proceso. Ahí estaba la vieja iglesia de Santa Catalina, un fragmento de los cuales, que va a ser esta esquina de acá del ábside, va a ser visible todavía dentro de lo que es el proyecto que van a ejecutar. Ahí vas a ver parte de la fundación, está como preservado. Lo que no tengo muy claro todavía, y es una cosa que estoy averiguando, es cómo hacen con el resto, si simplemente le pusieron, como se suele hacer, arena y le hicieron una plataforma arriba. Estoy estudiando cómo es que ocupan la gran plaza, ¿no? Acá hay una clave, que son estas dos vigas que va a proponer a los costados Enrique. Esas 2 vigas, bueno, acá hay una maqueta del proceso de estudio donde se ve que se mantiene la envolvente perimetral, se ve que el edificio sale a la calle, que esto es algo que él lamentó que no se hubiera podido concretar al principio, y la estructura del medio. También hay una pieza singular, que es esta que ven acá en este sector, que son viviendas sociales, que es como el puente entre el barrio y este espacio público y esta institución. Acá se ve con claridad cómo se reconstruyen estas cabriadas, aunque se las modifica un poco, digamos, pero la idea es mantener el carácter de la estructura original, y cómo se cubre
esta gran plaza, que este es el tema central del edificio, esta estructura, que es muy compleja, voy a tratar de explicarlo. Acá se ve en esta maqueta también de estudio, fíjense cómo está la voluntad de esta ocupación de la calle y el espacio público que continúa saliendo desde el propio mercado. Esto es como, digamos, la primera idea es como el edificio tiene vista desde a todo alrededor, entonces como quien tirase una especie de mantel florido, y cubre con una sola cubierta todo todo el conjunto. Y el espacio público queda bajo esta cubierta. Estos son dibujos originales de Enric, fíjense cómo está estudiando justamente estos pliegues en esta tela, en esta lona, que cubre la plaza. Y esto es clave entender cómo es el sistema estructural. A ver si lo pescamos. Él pone, bueno, deja la estructura de madera a los dos costados. Luego pone dos vigas enormes, apoyadas en este tres y acá 4 columnas. Sobre esa viga aloja un arco, un enorme arco. Y acá pone también unos ramilletes de columnas y va a poner unas bóvedas de sección variable que las toma en los extremos, con estos puntos que ven acá, y las cuelga, cuelga las vigas del arco. Es decir, vos vas a ver la cubierta, tanto de arriba como de abajo, se ven como unas bóvedas que no se sabe bien cómo se sostienen, y es justamente, son este arco que ven aquí en esta foto, el que sostiene a este ramillete de bóvedas con unas formas variables y complejas, ¿no? Voy a volver sobre esto, pero me parece que esto es clave, que Enric Miralles tiene siempre una preocupación sobre las cubiertas, y hay como una especie de voluntad de ocultar cómo es que se sostiene todo este festival de formas sobre tu cabeza, ¿no? Acá vemos el proceso de construcción, las vigas, los arcos metálicos, la viga de hormigón, en donde apoyan los arcos, y estas vigas metálicas que van a alojar, van a tomar a las bóvedas menores. Acá vemos el proceso de avance, se ve ahí la escala, fíjense, enorme del conjunto. Por dentro va a quedar, fíjense esta foto también de Miralles, una fotocomposición, como él le llama, una gran plaza, totalmente planta libre, producto de esta estructura compleja y colosal que propone, ¿no? Este juego de cerchas y de vigas de madera metálica, ¿no? Él, en un texto que encontramos de una conferencia que está preparando en inglés, él habla dice, sobre la estructura existente proponemos un nuevo techo similar en calidad a los parasoles, al techo que genera sombra en la ciudadela, en el parque de la Ciudadela de Barcelona. Es un umbráculo, un invernadero, que es esta foto también de la propia colección de Enric. Es decir, esta es la referencia que él mismo dice que busca, estas bóvedas de sección variable y curvas variables, es la que él manifiesta como referencia inmediata a la cubierta que va a proponer para Santa Catalina. Este es el edificio, cuando le están poniendo el revestimiento en la cubierta, este es el edificio terminado, ¿no? Realmente ahí se ve la relación con el barrio, cómo integra con este bloque de viviendas, el espacio público y la conexión con la avenida. Es decir, es como uno de esos, esto es Enric Miralles en el Parlamento de Escocia, en el jardín enfrente, en el parque enfrente al edificio que ustedes conocen, hace estas piezas de hormigón premoldeado, a modo de asiento, pero que muestran este interés por esta geometría
por estas alfombras. Ya sé que estás pensando, Turco, vos estás pensando también en Agadir de Rem Koolhaas. Qué maravilla este edificio, junto con la biblioteca, creo que son de las no construidas obras maestras de Koolhaas, y esto es 1990, ¿no? Y tiene esta lógica de estrato. Esto lo que hace Koolhaas Excelente obra. Perdón, ¿quién está hablando? Una excelente obra, digo. Sí, claro, perdón, Dani, no te vi. Sí, sí, lástima, no se construyó. Pero la idea de estratos superpuestos, este edificio está basado en la idea de que hay un sustrato del desierto, la arena, las dunas, la geometría, las palmeras y después la ciudad, ¿no? Todo superpuesto. Esa misma complejidad yo creo que está un poco en el ADN de Miralles, ¿no? Lo que pasa es que lo hace con un talento descomunal, ¿no? Hay un texto que escribe, creo que Viaplana o alguno de estos españoles contemporáneos, a partir de la muerte de Miralles, que si me hacen acordar se los comparto, porque describe cómo es su proceso de proyecto con una dulzura poética increíble, ¿no? Pero es esto, es capaz de amontonar vigas, arcos, cerchas, ventanas y que arme un todo sugerente con sentido. Bueno, este es el interior, el resultado, digamos, del interior del mercado. Esta es la planta, es decir, a pesar de todas estas, acá se ve la proyección de los grandes arcos y estas vigas que alojan los empujes laterales de las bóvedas. O sea, a pesar de toda esta complejidad, tiene una planta funcional, están los locales, pero vos ves que toda una planta libre es un gran vacío, completamente liberado, ¿no? Entonces, la vista aérea. Y miren, sin el arco, si yo hago un corte, por una sección X, en donde no veo el arco, miren la libertad con que cubre la plaza, ¿no? A ver. No me salió el sonido, pero pregunta si hay un corte. Después hace un corte, todavía no. Acá ves los arcos, y la manta está sostenida por estos arcos. Vemos el detalle, realmente increíble. Estas son fotos del propio Enric, digamos, de la fundación, digamos, que están en el archivo, donde se ve los tres arcos que van a sostener las vigas que a su vez alojan las bóvedas. El detalle, fíjense, en los tres puntos donde la viga toca la bóveda, el, el, el motivo, el hexágono es igual, ¿no? Son estos puntos de colores. Bueno, eso está, no voy a profundizar esto, pero todo esto está plegado en documentación técnica de cientos y cientos de cortes, y sobre todo cortes necesarios para poder construir esto, ¿no? Por dentro, bueno, los arcos son apenas este gesto, o sea, no hay ninguna forma vos veas que esto está sosteniendo todo el edificio. Combinado con esto que ven acá abajo, este tensor negro, es como la componente inferior de este arco, y si lo ves por fuera, ahí tenés el arco, y en la punta que se van a apoyar con estas columnas que se ramifican. Y si lo veo arriba, ahí se ve la columna que a su vez es el asiento de los pluviales, ven la canaleta, y si ves la canaleta, fíjense el detalle de cómo, como si fuesen los mosaicos de Gaudí, rompe estas piezas y toma el detalle con increíble capacidad de estar mirando lo general y lo particular, ¿no? Bueno, uno de los ingresos. Ayer uno de los grandes retratistas urbanos, que es Oscar Hernández, viendo que íbamos a dar esta clase, tuvo la amabilidad de enviarme este croquis,
Así que gracias, Oscar, que refleja el clima, captura un clima de este punto, darle color a esta ciudad vieja, me parece que Oscar tiene una capacidad de pescar atmósferas y climas como nadie. Si no lo conocen, síganlo porque es una cosa increíble. Así que bueno, siempre el dibujo, y gracias, Oscar. Esto es un edificio muy espectacular de Enrique Miralles y Carmen Pino, que es el Palacio Municipal de los Deportes de Huesca, en el cual esta columna que sostiene este techo se vino abajo durante la construcción, fue un desastre, y después fue reconstruido con otra alternativa, pero lo muestro por esto que dije recién, que en los edificios de Miralles siempre hay una especie de truco, de magia, de cómo se sostienen las cosas, ¿no? Sobre todo las cubiertas. Esto es la biblioteca Palafols también, o el que les he mostrado en alguna otra ocasión, que es esta barbaridad que hace en Escocia, el Parlamento de Escocia, en Edimburgo, donde, bueno, acá la cubierta se transforma en un mar, en un puerto lleno de barcos y luceras, de una cosa, de una exuberancia espacial pocas veces vista, y, como decía recién, siempre el dibujo para entender, el dibujo para interpretar, para pescar atmósferas. Esta es la cámara, el chamber del Parlamento de Escocia. También tiene esto, vos decís, ¿cómo se sostiene esto? ¿Dónde están los apoyos? Toda esta parafernalia que arma este techo, que es casi como también como decía, un barco deshuesado, pero claro, lo que hace es poner las columnas por fuera, entonces es como te oculta el sistema estructural y vos ves toda esta magia flotando, y yo lo interpreto así. Fíjense, los boxes de traducción me hacen acordar, sin duda, que Enrique lo miraba, a Álvar Alto, esto es la Villa Mairea, la repetición como recurso compositivo, y, como decía recién, el dibujo siempre para entender. Si vos miras esto sin dibujar, ves un montón de palos. Si te pones a dibujar, bueno, implica que de a poco empezás a entender cómo es que esto tira, se sostiene, se atornilla, se va conformando como un sistema. También estoy seguro que hay referencias acá a Seinäjoki, también de Álvar Alto, ¿no? El municipio de Seinäjoki, si alguno no lo conoce, mírenlo porque también es inabarcable. En definitiva, esta clase también podría haber sido planteada en estos términos, es decir, hay una especie, y vamos a profundizar en esta línea, hay una especie de red, de interconexiones entre la obra de Miralles, la obra, ya van a ver, de Le Corbusier, de Gaudí, de Dieste, de Alto, de Domenech, de Lewerens, de Bonnet, de MBRDB. Es decir, solamente se lo entiende en un proceso de interrelación de vínculos históricos. Así que hacemos una brevísima pausa y vamos a presentar la primera de las referencias, que es, evidentemente, la de Gaudí, ¿verdad? Hacemos una pausa, Nacho. ¿Grabamos? Vamos nomás. Entonces, un poco esta segunda parte de la clase busca mostrar no ya tanto el edificio, sino esta serie de links, de relaciones, de conexiones que integran este compacto de la arquitectura entendida como un hecho cultural y entendida como un hacer colectivo que está absolutamente interrelacionado a lo largo de lo que llamamos historia. Decíamos, una primera referencia que está muy estudiada también en la obra de Miralles es la referencia con un predecesor también catalán, que es Antonio Gaudí, que también
toma el arco y un arco en particular, que es estas catenarias y parábolas, para desarrollar su arquitectura. Esto es la Casa Batlló en Barcelona. Vamos a ver una serie de edificios en donde emplea esta geometría. Fíjense, esta especie de cilindro aloja una escalera. Me acordaba de Servicio y Servicio que hemos visto hace poco, pero la idea de estos nervios, de estas costillas, sin duda tienen referencia también a una iglesia que está en Barcelona, que se llama Santa María del Mar, que era visitada por Le Corbusier cuando visitaba Barcelona, y muy admirada por Le Corbusier, que tiene, si querés, es como la misma lógica de estas costillas. En este caso son de piedra, pero en los edificios pueden ser de ladrillo. Y estos son como también otro antecedente, mucho más lejano en el tiempo, pero también de esta relación entre estructura, forma y arco. Otro vínculo con Antonio Gaudí es el empleo de estos cerámicos, digamos, como cubierta, que, digamos, adornan, por decirlo así, iluminan la manta esta que dispone sobre la cubierta. Acá está el proceso constructivo del pegado de estas piezas. Y el detalle, que es como una especie de gran pixelado de una foto de frutas y verduras. Y sin dudas que nos trae ecos, reminiscencias de la tradición mudéjar, de lo que también Antonio Gaudí va a emplear. Fíjense esto, el Parque Güell, con las curvas y estos azulejos, o cerámicas. O en la propia obra de Gaudí hay edificios enteros recubiertos con estas piezas esmaltadas. Esto es Domenech, también uno de los modernistas catalanes en este hospital, y yo pensaba que acá podría haber pensado Miralles revertir esta galería de Domenech, darlo vuelta con una media, en vez de estar los revestimientos por el intra 2 de la bóveda, darlos vuelta y ponerlos por fuera. Pero está evidentemente esta idea del revestimiento esmaltado cerámico que les viene de la influencia de Oriente, digamos, que no es otra cosa que arena con fuego, ¿no? La arena con fuego te da el vidrio. Después más adelante veremos la tierra con fuego te da la terracota, el pan de tierra cocido, ¿no? Esta es la plaza, que él dice, este es el espacio público que vincula la ciudad con estos edificios de viviendas sociales, con la puerta, la invitación al mercado como espacio público, y vemos las columnas que se transforman en estos ramilletes metálicos que aluden también, sin duda, son referencias a la arquitectura de Gaudí. Hay algo en esta foto de la izquierda que a mí me impresiona, que es las referencias que hace Miralles a los materiales más descartables que te puedes imaginar, pero hay como una especie de empleo evidente de todos los recursos que están disponibles en un mercado, por ejemplo, los cajones, ¿cierto? Y claro, están trabajados con esta especie de azar y complejidad y maestría, sobre todo, ¿no? Ahí está el proceso de construcción, y de vuelta se ve la planta libre, antes de ubicar los locales, de cómo está imaginado esta increíble cubierta, y luego cómo se transforma cuando le ubican los locales en el interior.
Si vemos la planta, acá ahora entendemos que está la vocación de generar una gran plaza vacía. Ahí ven el vínculo con la otra avenida, que no se construyó lamentablemente. Pero en definitiva, la planta sería como quien tuviera dos contrafuertes, estas dos vigas a los costados, que alojan el arco. Y esto no es esto que ven a la derecha, es la planta del arco de Chilofón, cerca de Bagdad, un arco de ladrillo del siglo VI después de Cristo, que en el fondo es, si querés, un antecedente de la planta y de la gran cubierta. Fíjense la escala de esto descomunal, un arco que tiene ya, como decía, del siglo VI, más de 1000 años, hecho en ladrillo, por eso digo, tierra, no sé si es cocida, no sé si es ladrillo o son piezas de tierra seca, eso habría que averiguar. Pero es como la historia del arco que nos viene de, no solamente de los romanos, sino, fíjense, esta tradición constructiva, tiene, ya vamos a ver, tiene miles de años. Desgraciadamente, la mitad de esta fachada se destruyó a finales del siglo XIX. Estas son fotos de, esta es una foto de, no sé qué técnica sería, pero foto, como se llame, 1864. Y ahí ves la escala del arco. Estamos tratando de darle, no conseguí más definición, pero tratar de ver cómo era el personaje de ahí arriba. El arco de Silofonte. Hoy le han reconstruido la parte destruida a la derecha, pero esto es tierra más sol, tierra más fuego, terracota, ¿no? El origen del ladrillo, ¿no? También en ladrillo está el antecedente del Eladio Dieste, que sin duda toma esta idea de la forma resistente, por la estructura resistente por forma, ¿cierto? Evidentemente son todos antecedentes vinculados a Gaudí, porque Dieste sin duda mira a Gaudí, ¿no? Esta es la planta que vimos recién. No la pude hacer, no sé si está Maggie por ahí, podríamos implementar acá la mancha de los espacios de servido y servicio. Me gustaría mostrar cómo los distintos niveles con que estamos trabajando en la cátedra se pueden visualizar o reproducir en este proceso de la obra. Ahí no sé si se corta un poco o se escucha. Hacemos una pausa. No va bien. Hacemos una pausa porque se está... Ponme pausa. Les decía, me gustaría poner en esta planta otro de los principios de proyecto con que hemos estado trabajando, en este caso, los servicios trabajados por como una diseminación de los núcleos, ¿no? Lo interesante es que vos ves que esta planta, fíjense, esto no es una planta arquitectónica, es una planta de organización funcional según el destino de los locales. Es decir, a pesar de toda esta complejidad, también funciona perfectamente como un mercado y tiene toda digamos, sus layers. Y otro principio con que estamos trabajando en la cátedra es el de la multiescala, es decir, hay un desarrollo infernal de detalle para poder alojar todas estas decisiones que, digamos, dan como resultado este edificio. Hay una definición que me parece maravillosa de Enrique, y
y que explica un poco su mundo. Él dice, me interesa la arquitectura que no oculta la originalidad, la complejidad que la origina. Me parece que esto es crucial para entender su obra. Hablando de referencias, hay algunas contemporáneas, por ejemplo, este mercado en Rotterdam de MBRDB de 2014. Bueno, por ahí si algunos lo siguen, a estos jóvenes holandeses, puedan conocer este edificio, sin duda es una referencia. Pero voy a buscar referencias más lejanas. Una, como nos pasa en la arquitectura contemporánea, no podés ir muy lejos sin encontrarte con el maestro suizo-francés. En 1928, después de haber estado en Madrid, lo invita el Colegio de Arquitectos de Barcelona y visita en el 28 esta ciudad. Acá está con Fernando García Mercadel, un arquitecto catalán, muy peticito, que el Corbusier se saca una serie de fotos, esta es una, se saca una serie de fotos como riéndose de sí mismo el Fernando, un gran arquitecto, si bien bajo en estatura, se prestó esta broma del suizo. Bueno, cuando visita Le Corbusier Barcelona, ya estaba en obra la Sagrada Familia de Gaudí, pero era una especie de campo de cabras, como ven en esta foto. Sin embargo, acá hay un detalle que estoy marcando, lo vamos a ver con más atención en esta foto. Fíjense esto, que se los mostré, algunos lo pueden recordar en la clase de estructuras, a esta referencia entre Le Corbusier y Gaudí. No se entusiasma mucho con el edificio de la Sagrada Familia, pero sí con este pequeño bloquecito que está al costado, que son las escuelas de los hijos de los obreros. Es más, hay una foto de 1900, de principio del siglo, pocos años después de 1900, en donde se ve una vacunación por una pandemia para los hijos de los obreros, de los albañiles, digamos, que trabajan en la catedral. Y el Corbusier hace este dibujo, está en el carnet C11, siempre el dibujo, en donde curiosamente no hace ningún croquis de la Sagrada Familia, pero sí de este pequeño edificio, casi diría un tingladito. Y lo más notable, que este dibujo que ven acá a la derecha, es que no es que va a dibujar la forma, sino que va a dibujar la forma en que se genera la forma. Eso es lo que le llama la atención al Corbusier, cómo generar una doble curvatura con directrices rectas, ¿cierto? Si vas hoy a la Sagrada Familia, por supuesto se incendió, se quemó, se destruyó y la han reconstruido en otro lugar, no era el lugar original, pero ahí están las escuelas de la Sagrada Familia. Esta es la foto de la vacunación que les decía. Y tiene para mí el interés de la cubierta esta, como les decía recién, generada, ahí se la ve en el punto celeste, si la buscas en Google, no solamente el interés en esta cubierta, sino que por dentro tiene también una particularidad. Evidentemente hay una relación con la arquitectura de Eladio Dieste, pero no solamente hay una relación con Eladio Dieste, sino que, a mi entender, siempre hablando son interpretaciones, esto es la estructura reconstruida del interior, pero esto es una foto original, fíjense, está las vigas de madera, que son tomadas por otra viga y son traídas a una monocolumna. Evidentemente, esto para mí tiene que ver con lo que va a proponer en San Pedro años después Sigurd Lewerentz. Por eso decía que la arquitectura de Gaudí se conecta con Lewerentz, y la arquitectura de Lewerentz se va a conectar con la arquitectura de Enrique Miralles de muchas maneras. Esa es una, y otra, por ejemplo, en este que es el famoso puesto de flores, que Lewerentz hace esta genialidad de generar con la instalación eléctrica de la iluminación, esta especie de composición que se la hemos copiado hasta el hartazgo, y que el mismo Miralles en su vivienda de la Clota va a hacer referencias, ¿no? Es decir, está como totalmente vinculado. Otro punto de contacto entre Gaudí, y por ende Miralles, y Le Corbusier,
es, a mi entender, en el edificio El Molitor, del Parque de los Príncipes, donde hoy se está jugando Roland Garros, que es un edificio que el Corbu construye entre 1931 y 1934, y que fue declarado, elegido como parte del Patrimonio Mundial en 2016. Es el primer edificio que tiene toda la fachada acristalada, con ventanas y con estos ladrillos de vidrio, ¿cierto? Si vemos lo muestro porque es interesante, porque es la casa de Le Corbusier, en el último piso está la casa de Le Corbusier, donde vive hasta que muere su esposa y donde vive él hasta el final, donde tiene su atelier con una bóveda y su casa con una bóveda. Y acá está, bueno, el área de estar, qué sé yo, ¿no? Si comparamos este corte con el edificio de la Casa Milá de 1906, es conocido como La Pedrera de Gaudí, que está construida entre 1906 y 1910, la sección del Molitor de Le Corbusier y de la Milá tienen esta misma decisión de trabajar estos remates con estas bóvedas, ¿no? Ustedes conocen, esta es una foto, digamos, de época del dormitorio de Le Corbusier con la cama levantada, de la cual hemos hablado. Hay un texto de Ketlas que hace una interpretación de por qué lo hace, muy interesante. Y esto sería, si vas hoy, este departamento se puede visitar, es propiedad de la Fundación Le Corbusier, tenés que avisar, pero se puede visitar. Igual, el área del estudio de Le Corbusier, también con esta bóveda, y si lo vas a visitar hoy, fíjense este lugar de guardado de pinturas y pinceles, y el muro de piedra y ladrillo. Esto, si lo vas a ver hoy, se encuentra así. El Corbu hace dos proyectos para casas de él. Este es uno, y el otro lo hace en 1929, en septiembre de 1929, en su viaje a Latinoamérica. Hay un croquis que ya lo voy a mostrar. Dice, si me convierto en propietario, esta podría ser mi casa. Y esa casa de Corbusier para mí tiene una referencia a algo increíble, que es un plano de la ciudad de Roma, un catastro que se hizo en mármol, se llama el Forma Urbis, lo pueden googlear, es muy conocido. Es un mapa de mármol del año 200 después de Cristo, que retrataba, digamos, la ciudad de Roma en un enorme mural de 13 por 18 metros. Estaba integrado por 150 placas de mármol que están colocadas en el Templo de la Paz. Evidentemente esto se destruyó, y hoy se han encontrado más o menos 1000 piezas, de las cuales, les decía, esto está en escala 1 en 240, con el norte hacia abajo. Y también lo pueden googlear. Hay referencias, por ejemplo, esto es un dibujo de Piranesi que hace referencias a estos fragmentos del Forma Urbis, que él lo dibuja en el periodo barroco, en 1700, este es un dibujo en 1756, con un detalle extraordinario, ¿no? Y también son muy conocidas por ustedes estos planos de la ciudad hecha de fragmentos. Les decía, solamente hay 100 y pico fragmentos de este plano de mármol que están ubicados, de los 1000 que tienen encontrados. Acá vamos a ver, si miran en este punto, hay un edificio. Han encontrado sitios solamente 160 piezas, y esto está en el museo, en los museos capitolinos. Fíjense, LIA, dice acá, esto es un fragmento, ahí está la letra LI abajo, un fragmento del Porticus, quiere decir puerto, Aemiliae, que es un edificio increíble de los romanos. Esta es la planta, esto es una reconstrucción, una maqueta de reconstrucción del edificio. Uno de los edificios comerciales más grandes de su tiempo, era un almacén, un centro de distribución de mercaderías que entraban a Roma por el río Tíber. Fíjense lo que es este edificio. Es un edificio de bóvedas concatenadas,
y de bóvedas como enlazadas, digamos. Tiene casi medio kilómetro de largo, tiene 480 metros de largo por 60 de ancho, y con casi 300 arcadas en fila, ¿no? Esto está ubicado sobre el río Tíber, como decía, es un control de un centro de distribución de mercaderías, y esto, si lo ves hoy, está en las ruinas de este increíble edificio. Lo que quiero mostrar de este edificio es esto: la idea de las bóvedas concatenadas y solapadas para permitir la iluminación y ventilación de los tramos subsiguientes, ¿no? Y yo me imagino que eso es lo que está detrás de este proyecto de Le Corbusier, fíjense, Río 1929. Si yo me fuese a convertir en propietario y hace este edificio, se ve que está en París, es como su casa del lago, que lo proyecta primero sin lugar y después busca el sitio, y tiene también dos partes: el área social de la vivienda y el atelier. Y en el atelier usa el mismo sistema de bóvedas encadenadas y superpuestas. Estos son los croquis. Hay dos versiones del sector. El área de trabajo de atelier no cambia nunca, pero en el área social, digamos, hay una versión que es esta, que tiene como los pilotis, y otra que no, que es una especie de arco de mampostería y todo cerrado con vidrio, el otro frente, ¿no? Pero él le llama esto mi casa, ¿no? Mi maison. Ahí vemos el corte, el núcleo de circulación, muy simple, el acceso a una terraza y el atelier con la luz que le permite iluminar el edificio para su trabajo. Los arcos están presentes en toda la historia de Le Corbusier, pero voy a hacer otra referencia. Esta es Le Corbusier, es la única foto que lo he visto de Le Corbusier sin lentes, tomando sol y en alguna pileta con los catalanes, con Serd y Antonio Bonet. Antonio Bonet, el mismo que trabaja acá en Argentina, ¿no? Hace la famosa casa en Paraguay, el edificio en Paraguay, Xiupacha, en 1939. Si lo van a ver hoy, es esto, creo que hay que ir a verlo. Pero el edificio originalmente tiene de vuelta las dos bóvedas en la cubierta, y ahí adentro ven la BKF, que es por los autores, Bonet, Curciani y Ferrari, la famosa silla. Si ves el corte aparece la silla, ahí está la bóveda de la terraza y la silla, y todos estos catalanes me parece que están implicados, si querés, en esta conjunción, esta imagen, están como integrados. Me parece que esta silla podría ser una especie de tatarabuelo del mercado de Santa Catalina. Y para terminar, vamos a ver qué hacían con estas formas, con estos arcos, con estos sistemas constructivos, no hace 20 años, ni hace 500 años, sino hace 4000 años, los parientes del Dani, buscando arcos en el Tigris y en el Éufrates, donde se origina. Por eso digo, estas clases se podrían haber llamado historia de alguna forma. Estos son fotos de las viviendas hoy en estos sectores del mundo. Cuando no construyen con ladrillo, cuando construyen con totora, siguen usando estas geometrías. Estos son dibujos que tienen grabados en piedra de hace miles y miles de años, y ahí se ve la vivienda con los manojos de totora. Se ve que en esta época las cabras eran enormes, no sé. Ahí tenés un detalle. El sistema constructivo que está hecho con esto, con las totoras, que se hacen, se las arma como una especie de mini columna, digamos, que luego se las ata y conforman estos arcos, y estos arcos luego terminan armando estos conjuntos hermosísimos. Por ahí andan. Fíjense lo que es esta arquitectura, y esto es hoy. Así que
esta historia del arco y de cómo las geometrías integran como un recurso disponible, siempre intercalado con las tecnologías de un lugar y una historia, están presentes desde siempre en nuestra disciplina, ¿no? Se me ocurrió buscar imágenes de mercados en el Tigris y en el Éufrates, y con esto terminamos, y me encontré esta postal, fíjense, estos comerciantes en el río Tigris, visitando un mercado, y miren el mercado, si no es acaso el propio mercado de Henry Miralles, eh, en donde él nos recuerda que le interesa esta arquitectura que no oculta la complejidad que la origina, sino revela que en un sentido está todo relacionado. Bueno, muchas gracias.